dábamos cuenta, y de hecho aquellos que nos siguen habrán escuchado oportunamente hace unos días al responsable de Estrellas Amarillas, a Mancilla, responsable como cara visible, digamos, de esta agrupación Estrellas Amarillas acá en Tandil, dando cuenta, poniendo el acento y marcando lo que lamentablemente se confirmó, que hacia esta decisión que toma Nación a través de lo que tiene con la concesión, la futura licitación justamente de los peajes, de las concesiones aquí de las rutas nacionales. Fundamentalmente lo que nos interesa es el corredor vial, por supuesto la 226, en lo que compete a Tandil y el partido, y de la cual se conoció justamente dentro del pliego de las eventuales o futuras obras a realizar, que prácticamente Tandil queda excluido. Si bien es cierto, hay un tramo que marca lo que se conoce en el proyecto como rutas seguras, sería el tramo comprendido entre Balcarce y Napaliofú, pero lo que desde aquí, y reitero, más allá de los propios tandilenses, que ya hemos hablado tal hartazgo, digamos, lo que tiene con lo que preocupa y genera como inseguridad vial el corredor de la 226, independientemente también del crecimiento demográfico y todo, como esa, bueno, ya recurrente, conocida como barrera arquitectónica que tenemos, urbanística, ¿no? Pero también que no se tenga esa prioridad de parte de las autoridades nacionales, que son obviamente el órgano y el Estado que tiene por jurisdicción, le corresponde y está obligado a tener en cuenta a la hora del trazado de justamente un corredor vial nacional. Escuchamos entonces a Mancilla hace un momento, y también ahora surgió desde parte del bloque de concejales del oficialismo local un proyecto justamente para ser tratado en el deliberativo, para contar con la adhesión, entiendo yo, del resto de los bloques, acerca justamente de pedir al gobierno nacional que se incluya lo que corresponde al tramo, la traza urbana justamente de Tandil. Y estamos en comunicación con el presidente del bloque radical, Mario Civaleri. Mario, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Guillermo, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, gracias por la espera y fundamentalmente también por la larga introducción que hice, pero básicamente para poner en contexto Sirve de lo que tenemos que conversar, que es justamente contarnos un poco cómo surgió esta iniciativa y si ya esto, de alguna manera, cuál es el carril que va a llevar en torno al tratamiento en la sesión del Consejo Deliberante. Sí, la va a haber. Bueno, empezar por decir que claramente es una mala noticia para Tandil y para los tandilenses, ¿no? Nosotros también lo presentamos la semana pasada, el día viernes concretamente, esta comunicación para plantear bastante enérgicamente que es insoslayable considerar lo que es el viario urbano de la ruta 226, esa travesía urbana que se ha transformado casi en una avenida, con generación de múltiples accidentes y con una latente inseguridad que nos somete a todos los que de una manera u otra transitamos por ella, los que todos los días tienen que cruzarla para ir a trabajar de un lado o del otro de la ruta, para los que tienen del otro llevar a los niños a una escuela. Bueno, hay una multiplicidad de situaciones que obviamente son muy graves y muy delicadas, y digo esto es una mala noticia porque enterarnos de que está fuera, digamos, del pliego de la concesión este viario urbano, cuando ha sido tan largamente reclamado, bueno, nos da mucha pena y mucha preocupación. Yo me gustaría decir que, digamos, el municipio no ha estado ajeno a esto. Digamos, yo podría decir que en los últimos 3 o 4 años seguramente lo va a plantear el arquitecto Lafose, el secretario de Obras Públicas, en esa audiencia pública a la cual va a asistir el día 11 con algún otro funcionario del municipio. Hemos presentado inclusive alternativas de proyecto. No es que el municipio simplemente se ha quejado, ha tratado de aportar a través de su staff de ingenieros propuestas, que muchas de ellas son, digamos, de relativo bajo costo. Digamos, no es solamente hacer puentes ni sobre elevaciones de ruta, digamos, se ha ido de mayor a menor y se han presentado propuestas muy concretas ante la gente de vialidad, o sea que se conocen esos proyectos y esos anteproyectos que el propio municipio ha generado, pero bueno, la verdad que una vez más vemos que se toma una decisión donde sí, queda en la instancia de una audiencia pública, que obviamente no es vinculante, pero en la cual trataremos de hacer oír nuestra voz, y en nuestra voz, la voz de los tandilenses que
viven preocupados por esta situación, ¿no? Mario, también, bueno, contemos eso que bueno, se escuchó y se leyó recientemente también al mismo Santa Marina, que podríamos referenciarlo como representante del gobierno nacional también acá en Tandil, ¿no? Como Libertad Avanza, que evidentemente también dijo que se va a presentar en esta audiencia pública, como bien señalás vos, que no es vinculante. Las voces, en el caso de ustedes como representantes del municipio, está bueno al menos ser escuchados y ojalá que se pueda revertir incluso también por otras vías, más allá de lo que tiene con esta audiencia. Quería detenerme un cachito, y sin ánimo de generar un debate que de hecho ya ha sido repetitivo y hemos hablado largo y tendido sobre lo que tiene que ver con la problemática y el diagnóstico de las 226 a la hora de su abordaje a la hora de encontrar soluciones. Me gustaría, porque nobleza obliga, cuando hablamos con Mansilla días pasados, él hizo un párrafo, dedicó también un párrafo a decir a las propuestas que había tenido de Estrella Amarilla y que no habían sido escuchadas, que tenía también que ver con esto, coincidiendo con vos en esto del bajo costo y incluso hasta con la injerencia que puede tener el propio municipio para hacerlo, independientemente de que es un corredor nacional y jurisdicción nacional. Y él dejó entrever como que esto de la semaforización tampoco avanzó en su momento, cuando parecía ser que tenía el visto bueno de la propia vialidad nacional, cuando ustedes desde el municipio también se difundió una iniciativa que tiene que ver, y ayúdame si yo lo describo mal, como una nueva traza de lo que era la rotonda fundamentalmente del ingreso de Espora, y que eso tal vez perturbó lo que podía ser el avance de la semaforización. Me gustaría tener tu opinión. No fue así. De hecho, yo participé en alguna reunión. Nosotros llevamos primero un estudio de tránsito, fue hecho por la Dirección de Tránsito Local, donde llevamos el número de una jornada, un día lunes de 24 horas, con 41.000 interacciones vehiculares en la rotonda de Espora. Y cuando nos reunimos con las autoridades de vialidad, había allí un ingeniero, Felicia, que es un experto en este tipo de situaciones, escuchó muy atentamente el planteo del municipio, y en realidad lo que nosotros planteamos de algún cambio de geometría en la rotonda de la avenida Espora, él lo tomó de buen grado. De hecho, él manifestó que había estado en Tandil y había estado un día, horas, estacionado mirando cómo funcionaba esa rotonda, que estaba muy mal diseñada, y donde aportó además que era absolutamente un complemento necesario el tema de la semaforización, y de la mano de la semaforización un ensanche de 2 carriles en cada dirección. Porque semaforizar en un ancho de 7 metros es absolutamente inviable, porque obviamente eso te produciría largas colas para atravesar Tandil. Así que los proyectos eran complementarios, y hubo, te diría, una muy buena sintonía, digamos, desde el punto de vista técnico me refiero, desde el punto de vista de las soluciones que puede plantear la ingeniería. Hubo un acercamiento muy firme cuando hablamos con los ingenieros de Vialidad Nacional. Te estoy hablando de esto de hace 2 años y pico. De hecho, ellos quedaron en revisar nuestro anteproyecto, porque el anteproyecto no tenía la solución definitiva. Bueno, nunca prosperó, más allá de los reclamos posteriores, viajes del intendente. Bueno, esta secuencia que venimos conociendo. Por eso digo, respeto obviamente lo que dice Estrella Amarilla. Habían planteado el problema de desviar el tránsito por la ruta 74 y la 30. Bueno, hay distintos tipos de planteo. Lo cierto es que ocurra lo que ocurra, este tramo de la ruta necesita de intervención, y lo cierto es que acá, digamos, se ha obviado, digamos, en una licitación que seguramente va a ser la que va a dictar las reglas del juego para los próximos 10 o 15 años, se ha obviado este tramo. La ruta 226 va de Mar del Plata a Bolívar, el tramo de Mar del Plata a Balcarce está resuelto, el acceso a Balcarce está resuelto. Lo único que queda pendiente, digamos, el acceso a la barría es mucho menos complejo que el de Tandil. La única intersección es la ciudad más importante, te diría, o de las más importantes de la provincia, que se saltea nuevamente a la hora de mirarla con soluciones concretas, ¿no? Y también me voy a referir, sí leí las declaraciones de Gonzalo Santamarina, que obviamente trata de hacer un poco de equilibrio en esta cuestión, pero obviamente manifiesta, cosa que me agrada, que es insoslayable que este tramo de la ruta sea considerado una futura solución. Pero bueno, nada, me parece que no conoce nuestros proyectos, digamos, creo que no ha interactuado para saber qué es lo que el municipio ha venido proponiendo, entonces por ahí habla muy en general.
menciona el tema hasta de recurrir al instrumento de las fotomultas, ¿no? Sí. Un proyecto que está cajoneado en el Consejo porque la oposición no lo ha acompañado, más allá de que en su momento La Libertad Avanza manifestó que le pareció un muy buen proyecto. De hecho, ahora Santa Marina lo rescata para la ruta, pero no lo acompañaron para el resto de la ciudad. Así que nada, me parece una declaración más de oportunidad para, digamos, quedar bien con un tema que sabemos que hay que abordarlo con mucha firmeza y mucha seriedad. Así que bueno, ojalá las voces de todos sumen en beneficio de los tandilenses, más allá de que nadie se va a llevar el premio acá. Por acá lo importante es que el gobierno nacional reconsidere esta posición y Tandil, a través de todos los mecanismos, de todas las voces, lo tiene que reclamar con mucha firmeza. Mario, recordás, si podés, de manera sintética, si es posible, los anteproyectos y la idea que tienen. A ver, convengamos o vamos a coincidir seguramente que tal vez aquel momento cuando se hicieron en tiempos de presidencia de Macri, los famosos PPP, que frustrados después, pero bueno, la iniciativa del proyecto fundamental tiene que ver con la elevación y demás, que me acuerdo del arquitecto Guadaña también estuvo en eso y se trabajó muy bien, pero bueno, era la aspiración máxima, digamos, a llegar a esa iniciativa, que claro, después, bueno, se vio frustrado. Pero contanos en esto que vos decís que sería de poco impacto económico, de acuerdo a la magnitud, ¿no?, de lo que estamos hablando, que podría hacerse en cuanto anteproyecto, que sería de fácil cristalización, sobre todo, pero también tengamos en cuenta que estamos hablando con un gobierno nacional que hasta aquí obra pública cero, ¿no? Bueno, a ver, me parece que ese es uno de los puntos que ponen en crisis todos los debates posteriores, ¿no? La postura inicial del gobierno de suprimir la obra pública y dejarla solo en manos de la acción privada es un tema debatible por de pronto, pero más allá de eso, y en este caso se va a recurrir a la acción privada, pero nosotros vamos puntualmente al tema de que no ha sido considerado este tramo. Si vamos a preguntar los proyectos, es cierto, cuando en la época del gobierno de Mauricio Macri se había planteado en los famosos PPP un proyecto que incluía la sobreelevación de la ruta, que era un proyecto muy ambicioso, pero cuando nosotros hace 2 o 3 años atrás vimos que el tema entraba en crisis y cada vez era más difícil de abordar por la situación económica del país y demás, planteamos alternativas. Esta alternativa de trabajar, aunque sea en tramos, uno podría empezar primero por un tramo más acotado del frente de ruta, pero plantearlo en 2 o 3 etapas, pero inevitablemente acá hay que hablar de un ensanche, de un proceso de semaforización, de algún rediseño de alguna de las rotondas por hacerla un poco más abordables, pero son todas soluciones que no requieren. Son todas inversiones grandes, vamos a aclararlo, sí, está ¿cierto? Claro. Pero no de la magnitud de la que en otro momento se habló. Así que bueno... Sí, pero perdóname que te interrumpa, Mario, pero convengamos también que, digamos, estamos hablando justamente de una concesión que sería una privatización del corredor y que va a tener ingresos importantes, ¿no? Estamos hablando de un peaje más que significativo, lo que representa la 226. Bueno, obviamente, digamos, el tema de la concesión de rutas es exactamente eso, ¿no? Es hacer un estudio de cuánto te va a ingresar y cuánto vas a pagar en materia de obra. Por eso se licita de esa manera. Yo no critico el procedimiento, me parece interesante, me parece que es viable. Es una de las, te diría, de las pocas cuestiones que cuando el presidente Milei habló de privatizar, de desguazar el Estado y demás, es una de las pocas cuestiones que yo veo o veía el tema de la construcción de infraestructura vial, y uno de los pocos temas que realmente por el mecanismo de peaje son bastante trasladables a la actividad privada. Después veo muchas dificultades como va a construir escuelas, hospitales y demás, porque veo más difícil el cobro de peaje en esos casos, pero sí en el caso de las rutas. Pero vuelvo a repetirte, sin entrar en la cuestión esa de fondo, me parece que acá lo que hay que replantear fuertemente es el tema de la necesidad de que lo de Tandil no puede esperar mucho más. Tandil ha sido postergada, ha habido muchas intervenciones viales muy importantes y lamentablemente nosotros seguimos con la ruta en una ciudad que ha crecido por encima de la media de las ciudades de la provincia de Buenos Aires, se ha transformado en un centro neurálgico en el centro de la provincia,
y tenemos una ruta que realmente está limitando mucho las posibilidades de Tandil y aparte sometiendo a mucho riesgo a los que circulan por ella, ¿no? Si querés, incluso, bueno, no sé si lo vas a compartir, pero parece que hasta nos tocan, hasta como tandileros, digamos, el ego de, digamos, porque ofanamos, estamos todo el día hablando de que Tandil es la ciudad intermedia más importante del territorio bonaerense y más allá también, y del país, y resulta que a la hora de toma de decisiones políticas, evidentemente nos dejan de lado. Bueno, no me cabe duda que Tandil lo es, digamos, porque no es solo porque lo digamos nosotros, ¿no es cierto? Tandil está reconocida de esa manera y lamentablemente hay dificultades sensibles que ha planteado el crecimiento de la ciudad hacia el otro lado de la ruta. Por eso te decía que, por ejemplo, si vos tomás Olavarría y circulás por la 226, Olavarría, digamos, está desplazada respecto de la circulación de la 226. En cambio, en Tandil ha quedado atrapada en el medio de una ciudad donde del otro lado de la ruta viven 19.000 personas. Entonces digo, bueno, es una situación que nosotros, como ejerciendo la localía, por eso decía, tenemos que hacer nuestras voces, las de todos, sin colores políticos, porque esto es una cuestión, te diría, de Tandil. Son esas cuestiones que son extrapartidarias, que sobrevuelan a los partidos y a las diferentes miradas. Es como el tema de las canteras, el tema de la ruta 26 es un tema ultra sensible para los tandilenses. Sí, bueno, las famosas cuestiones políticas de Estado, ¿no? Que se habla en este caso. Es una cuestión, es claramente una cuestión de Estado, ¿no? Y bueno, creo que por eso en todas las declaraciones que haya alrededor de esto va a haber coincidencia, ¿no es cierto? Va a haber coincidencia, así que esperemos que se pueda actuar con energía. Y obviamente los que tienen la responsabilidad de ejercer de alguna manera cercanía, al menos ideológica, con el gobierno nacional, bueno, ojalá también, como dijo Santa Marina, alcen su voz. Él habla mucho de progresividad, como diciendo, bueno, lo que se va a hacer entre Balcarce y Napaleofú también es importante, ruta segura, sí, fantástico, pero nosotros lo que no podemos permitir es que en un proceso que va a generar los proyectos de inversión de los próximos 10 o 15 años, quede fuera este tramo, porque no vamos a pasar 10 o 15 años más esperando ver algo en un lugar que lo requiere ya. Teniendo, digamos, el optimismo de que algo pueda revertirse de todo esto que estás hablando vos, de que congenien todas las ideas o las voces y que logre revertir a lo que hasta aquí parece ser la decisión tomada, de no ser así, y en mi pregunta en su momento se lo hablé también con el propio Mansilla de Estrellas Amarillas, él decía que sí, o compartía que podía tener algún tipo de influencia o injerencia. El municipio, teniendo en cuenta también, convengamos, y esto lo voy a decir yo, tiene un poder específico el municipio de Tandil, ni que hablar del liderazgo del propio Lungui, que es escuchado y se lo reconoce como intendente de más de 2 décadas gobernando esta exitosa ciudad, así que exitosa gestión. Tiene la fortaleza y la espalda para tomar decisiones. Y en este caso, ¿podría el municipio tomar algún tipo de intervención de obra, pidiéndole a la provincia, lo que fuera, independientemente si se frustrara todo lo que tiene con el nivel nacional, que está más que claro que la obligación es de la nación, ¿no? Pero convengamos teniendo en cuenta la urgencia, ¿no? Y el riesgo que estamos hablando. A ver, te lo voy a contestar de esta manera. Sinceramente lo veo dificultoso en términos de que hay cuestiones de competencia jurisdiccional que son difíciles de traspasar, porque después cualquier incidente puede generar consecuencias penales de todo tipo para cada uno de los actores. El intendente no le va a temblar el pulso en tomar algunas decisiones. Cuando nosotros, yo en ese momento recuerdo que estaba en la Secretaría de Obras Públicas, cuando decidimos cerrar la calle Fangio para evitar esa intersección brutal que es el acceso a la base aérea, ¿sí? Lugar donde nosotros mismos propusimos la construcción de una rotonda que se proyectó, se diseñó, el municipio pagó toda la parte de agrimensura para que estuviera lista, bueno, que hizo toda una serie de esfuerzos. Cuando vimos que la situación no se concretaba, con el intendente tomamos la decisión de cerrar la calle Fangio, porque era municipal y la cerramos. O sea, las medidas que uno pueda tomar van a ser tomadas, pero lamentablemente es difícil intervenir en un escenario donde no tenés competencia de jurisdicción, porque obviamente las consecuencias pueden ser muy graves. Esta es la verdad. La municipalidad no podría largarse a hacer cosas o a poner un semáforo o a hacer intervenciones de ese tipo, porque evidentemente incurriríamos en una situación de delito, y bueno, no se le puede pedir eso a nadie, ¿no? Pero seguiremos luchando por los carriles que tenemos a nuestra disposición, y el intendente va a seguir insistiendo y va a seguir reclamando. El secretario de Obras Públicas va a llevar seguramente el día miércoles, el 11,
va a llevar a monte una reseña, un dossier con todas las intervenciones que han sido tomadas como iniciativas del municipio, inclusive hasta la cantidad de reuniones que se mantuvieron. Por estos temas no empiezan ayer, son temas de larga data, y bueno, lo vamos a llevar y lo vamos a poner arriba de la mesa como para que se reconsidere esta posición. Mario Cibeleri, gracias por esta comunicación con el ECO. Un abrazo. Bueno, gracias a vos, Guillermo, muy amable. Chau, chau.